Entonces, vamos a hacer un repaso de la semana pasada. No sé si me escuchan ahí un poco mejor o siempre se entrecorta la señal. Un poco mejor, pero igual por favor, un poco mejor. Sí, voy a hablar un despacio entonces, pues porque debe ser la señal. Entonces, la semana pasada vimos el contenido sobre reducción de términos semejantes. ¿Okay? Entonces, decíamos, vamos a ampliar esto un poco más, decíamos que para sumar y restar algebraicamente, tenían que cumplirse dos condiciones en las variables. ¿Algunos de ustedes recuerdan cuáles son esas dos condiciones? Si yo quiero sumar estos términos algebraicos, ¿qué condiciones tienen que cumplir ese término? Puede ser suma o resta, lo que sea, cualquiera de las dos cosas. Tiene que llevar la misma variable. Así es la primera condición. Y la otra condición, aparte de tener la misma variable, La misma variable, el mismo exponente. así es, entonces tienen que tener la misma variable, es decir, la misma letra, ¿verdad? Y el mismo exponente, es decir, el número que va acá. En el primer ejercicio, lógicamente, la b está elevado, su exponente es 1, ¿verdad? Pero el 1 no lo vamos a estar poniendo porque es implícito. Entonces, vemos que tiene la misma variable b y la b tiene el mismo exponente. Entonces, por tanto, yo puedo realizar esta operación de suma. Ahora, es suma porque los dos son del mismo signo. Entonces, menos 5 menos 7, entonces va a ser menos 12 y se escribe la misma variable. ¿Okay? Este caso sucede, pues válido para la suma y la resta. Recordemos que para la división y la multiplicación hay otra propiedad, ¿verdad? Otra regla para poder hacer esa operación. El otro ejemplo que nosotros resolvimos en clase, alguien tiene el micrófono activado, muchachos, por favor revisen y lo desactivan. Entonces, el otro caso era menos a al cuadrado menos 9a al cuadrado. Entonces vemos que tiene la misma variable a y esta variable a tiene el mismo exponente que es 2, es decir, el cuadrado. Por tanto, yo puedo hacer la operación. Delante de la a sabemos que hay un 1, ¿verdad? Ese 1 es implícito, no lo ponemos, entonces menos 1, menos 9, ¿verdad? Como son del mismo signo se suman, entonces nos quedaría menos 10 a al cuadrado. Y en este caso, en estos ejercicios, las variables solamente es una. Déjenme ver algo acá. Entonces la variable es una, pero puede haber el caso, como este otro, ¿verdad? Menos, como el cuarto ejemplo, que tengo menos un tercio de xy menos 2 tercios de xy. Vemos entonces que acá tenemos una resta de fracciones. Como las dos son del mismo signo negativo, entonces las vamos a sumar. Entonces, pero para poder hacer esta operación tenemos que ver si este término cumple las condiciones. Primero vemos que tiene las dos variables, este tiene la variable xy, este tiene la variable xy, y ambas variables, ¿verdad?, están elevadas a el exponente 1. Por tanto, usted puede realizar la operación. En este caso, como lo hicimos la semana pasada, son del mismo denominador, entonces escribimos acá 3 y arriba sumamos menos 1 menos 2, nos va a dar menos 3. Todo esto se simplifica, tercera va a quedar 1 sobre 1, va a quedar negativo, menos 1, ponemos en la misma variable. Pero ese 1 es implícito, entonces le ponemos menos xy. Entonces, este sería el resultado de esa operación. Pero ¿qué hubiera pasado sin esta operación?
acá uno de ellos tuviera al cuadrado. Suponiendo este x cuadrado. Vemos que acá, si nos vemos el primer criterio, esta tiene variable x, variable y, variable x y variable y, entonces cumple el primer criterio, ¿verdad? Las dos tienen la variable xy. Pero ¿qué pasa? Esta x tiene las mismas exponentes, pero en el caso de la y está al cuadrado y esta y está elevado a la 1. Por tanto, no cumple ese criterio, ¿verdad? Donde que tienen que tener el mismo exponente. Por tanto, la operación no se puede realizar. Pero esto, repito, esto sucede en la suma y en la resta. Porque si fuera multiplicación, en la multiplicación no importa, ¿verdad? El exponente, solamente que sea la misma variable. También hubiera pasado lo mismo que acá hubiéramos puesto x cuadrado y esta aquí normal. La y es también, ¿verdad? El mismo exponente de 1, pero en caso de la x tiene diferentes exponentes, por tanto no puedo sumar ni restar esta expresión, ¿verdad? No puedo hacer la reducción algebraica. El otro caso que veíamos la semana pasada, ¿verdad? Es que teníamos este ejemplo, teníamos este 3 por a elevado a la x menos 2. Es decir, la variable es a y su exponente es x menos 2, sumado con 5 con la variable a, x menos 2. Entonces, en este caso, tienen la misma variable y tienen el mismo exponente. ¿Verdad? Hay casos que el exponente solamente es un número, pero en otro caso puede ser un polinomio o una ecuación completa. ¿Ok? Entonces vemos que tiene la misma variable, el mismo exponente, entonces yo sumo 5 más 3, 8, y la a elevado a la x menos 2. Entonces, si acá arriba una de estas exponentes fuera diferente acá, en qué lado fuera x menos 2 y aquí x menos 3, no podemos hacer la operación de suma ni de resta. Si hubiera sido de multiplicación, sí se podría hacer, o incluso de división, pero como es suma, no se puede aplicar. ¿Okay? Entonces, estos son los criterios. La semana pasada, pues aprendimos a utilizar, estamos aprendiendo a utilizar la aplicación de GeoGebra. Yo acá, GeoGebra que estamos utilizando para comprobar estos ejercicios es GeoGebra CAS, es decir, GeoGebra CAS, ¿verdad? Que es cálculo simbólico. Esta aplicación nos permite a nosotros hacer resolver operaciones algebraicas. Entonces, si usted no lo ha instalado y no estaba practicando, pues le animo que lo vaya instalando. Está disponible para aplicaciones Android y creo que también para las Macs. Ahí hay aquí lo que usted tiene que practicar primero es aprender a ingresar los datos, pues correctamente para poder obtener un buen resultado. Acá no sé si alguien tiene alguna consulta sobre el programa, alguna operación que no haya podido realizar antes de continuar, ¿verdad? La semana pasada, pues con los que llegaron estuvimos practicando esto y los que lo instalaron. Si tienen alguna duda sobre esto, pues me gustaría saber para resolver el ejercicio. Por el momento no, pero está funcionando bien. Ok, entonces les recuerdo pues que no es la única aplicación, pero hasta el momento GeoGebra pues es una de las que está diseñada para la educación. Es muy bueno, ¿verdad? Se utiliza sin internet, pero ¿verdad? Yo sé que hay muchas más, ¿verdad? Aplicaciones. Porque, bueno, entonces acá yo tengo un polinomio, es decir, varios términos acá con variable. Nosotros aprendimos la semana pasada que cuando nosotros necesitamos hacer reducción de términos semejantes en casos como el que estamos viendo acá en pantalla,
yo tengo menos 6m más 8n más 5 menos m menos n menos 6m menos 11, bueno, aquí ya no me alcanzó, ¿verdad? Menos 6m menos m y otra vez menos 6m. Entonces nosotros tenemos que hacer una reducción de términos semejantes. Entonces aprendimos que lo que debemos hacer primero nosotros, ¿verdad? Posiblemente podemos hacerlo mentalmente esto, pero para estar seguro de nuestros resultados, lo mejor es agruparlo. Si ingresamos todos estos datos en nuestras calculadoras graficables, en la aplicación, pues obtenemos un resultado fácil. Pero si lo hiciéramos esto de manera manual, pues ¿qué hay que hacer? Primero agrupamos todas las m. Primero tengo menos 6m, luego tengo menos m, y luego tengo 3 veces más 6m, menos 6m. Hay 1, 2, 3, 4, 6m y una menos m. Luego, ¿qué agrupamos? La que tiene la variable n. Tengo menos, más 8n, ¿verdad? Luego tengo menos n. Y vamos a ver, yo creo que solamente tengo esa. Y luego, al final, agrupamos. Profesor, hay dos 6M, hay dos M. 2 que dice m. Sí. 2 menos m. Ajá, aquí sería otra menos m, no haría falta. Sí. Correcto, ahí estamos. Entonces vamos a ver 4 menos 6 y 2 menos m. Luego pues un 8n y luego tenemos un menos n. Y luego pues vamos con las no tener variables, sería más 5, menos 11 y ahí estaríamos. Ya una vez que usted ha agrupado todos los términos que tienen la misma variable y los mismos exponentes, ¿verdad? Vemos que en este caso todos estos variables tienen exponente 1. Y luego pues simplemente nosotros procedemos a aplicar lo que aprendimos desde primaria, ¿verdad? Que es sumar y restar. Mira, sumamos todas las que son m, luego sumamos los que tienen la variable n y por último pues las que no tienen variable. Entonces vamos haciendo ese cálculo rápido, sería 6 por 4, 24. Como todos son negativos, en el caso de la m se suman. Tendría 6 por 6, 24 más 2. Tendríamos acá menos 26m. Y en el caso de la n yo tengo 8n menos n. Entonces los dos son de diferentes signos, entonces yo resto 8 menos 1, entonces nos quedaría 7. Y luego ponemos el signo del mayor, ¿verdad? Que es en este caso 8 es el positivo, entonces ponemos más 7. Luego acá tenemos más 5 menos 11. Como son de diferentes signos, entonces restamos. 11 menos 5 nos va a dar 6 y como el 11 es mayor, el negativo, nos queda menos 6. Entonces tengo menos 26m más 7n menos 6. Entonces aquí ya hemos reducido todo este término, ¿verdad?, que teníamos al inicio. Entonces estas son las condiciones o los pasos que debemos de aplicar nosotros para resolver la reducción de términos semejantes. Una pregunta, si mal no recuerdo, en la tarea están estos ejercicios. ¿Necesitas solo la respuesta o el procedimiento entero? Como van a resolver un cuestionario, recuerden que no me van a entregar nada, pues yo no voy a ver eso, ¿verdad? Porque el cuestionario solamente van a seleccionar la respuesta correcta. Por tanto, de mi opinión es que usted haga eso en su cuaderno paso a paso, ¿okay? Para practicar. Recuerden que en matemática y la física la manera de aprender y memorizar es hacerlo, ¿verdad? Es hacerlo y entonces entre más veces ustedes hagan un procedimiento no lo van a olvidar. Ya, aunque sabemos que luego en el futuro puede ser que no están haciendo todo manual, vamos a utilizar programas, pero usted ya sabe, ¿verdad?, cómo es que
la máquina realiza la operación. Por eso, ¿verdad? Lo aconsejable es que lo haga manual y paso a paso, ¿verdad? Aunque en el cuestionario pues solamente van a seleccionar la respuesta indicada, ¿verdad? Y recuerden que hay veces puede ser que aunque usted utilice la GeoGebra o otra aplicación, hay veces los programas tienen una manera solo de presentarte el resultado, ¿verdad? O te lo simplifica completamente o no. Entonces uno manualmente tiene que seguirlo resolviendo para plantearlo de otra manera, porque la respuesta en el cuestionario puede estar planteada de otra manera, diferente a como te lo da la calculadora. Entonces hay que hacerlo manual para así uno ver las posibles opciones. Entonces, ya luego el siguiente contenido que nosotros estuvimos viendo fue la multiplicación y suma de polinomios. La suma de polinomios no nos vamos a detener en esto. Si ustedes recuerdan que la suma de polinomios es una manera de reducir términos semejantes, pero lo hacemos de manera vertical. Es decir, acá yo tengo dos polinomios. Entonces yo vi que primero 3a más 2b. Luego tengo 2a más 3b. Acá yo escribí al revés, puse primero el de menor, el polinomio que trae menos términos. Pero en este caso no nos afecta mucho, ¿verdad? Que lo que tenemos que tener cuidado nosotros es que cada término tenga la misma variable y que cada variable tenga el mismo exponente. Eso es todo lo que tienen que tener cuidado, ¿verdad? Entonces ya vemos que todas estas variables tienen el exponente 1. Entonces luego al conocer eso, entonces usted ya puede realizar la operación. Entonces aquí tengo 3 más 2 me va a dar 5a, 3 más 2, 2 más 3 me va a dar 5b, más c. En el caso de c no tenemos otra variable con que sumarla, otra c, entonces nos va a quedar igual. Y aquí prácticamente lo que hacemos en la suma de polinomios es que realmente hacemos una reducción de términos semejantes, pero lo hacemos de forma vertical, ¿no? Esto lo vimos la semana pasada. Entonces lo que yo le aconsejaba es que siempre pongamos primero lo que tengan mayor cantidad de términos y abajo lo que tienen menor cantidad. Lo otro que vamos a detenernos un poco es la multiplicación. Teníamos multiplicación de un monomio por un polinomio. Acá tengo un binomio. Este es un binomio porque tiene dos términos, y acá un monomio porque solamente tiene un solo término, ¿verdad? Vamos a hacer otro ejemplo que es más, ¿verdad? La multiplicación acá porque son que sean de polinomio, porque el monomio por el binomio es más sencillo. Vamos a hacer estos dos ejemplos para recordar. Acá yo tengo en el primer caso 2x más 3 por 4x, es decir, un polinomio, que en el caso es un binomio, por un monomio que es 4x. En clase yo el procedimiento que le estaba enseñando a ustedes es la multiplicación de manera vertical, que yo considero que es un poco más fácil de comprender porque seguimos el mismo procedimiento el mismo procedimiento que hacemos cuando estamos multiplicando aritméticamente. Si usted lo multiplica de manera horizontal, es lo que vamos a hacer al final, es una reducción de términos. Es decir, primero usted multiplica 4x por 3, después 4x por 2x. Entonces 4x por 3 nos va a dar, ¿cuánto nos da? En este ejercicio, 4x por 3, ¿cuánto sería? ¿Verdad? Vamos a multiplicar primero 4 por 3 es 12. En el caso de la x, 12x. Así es, en el caso de la x va a quedar sola, entonces queda 12x. No, los dos son positivos, queda positivo. Luego 4x por 2x, entonces multiplicamos 4 por 2 es 8. Y x por x va a ser x cuadrado. ¿Por qué? Aplicamos las propiedades que aprendimos en la unidad anterior.
Entonces, estas x están elevado a la 1. Usted pone la misma variable y después suma sus exponentes. 1 más 1 nos va a quedar 2x al cuadrado, ¿verdad? Por eso decimos que 4x por 2x es 8 al cuadrado. 8x al cuadrado. Y como los dos son positivos, aquí queda positivo. Y esta sería nuestra respuesta. Esto es de hacerlo de manera horizontal. De manera vertical, ¿cómo sería? Yo pongo primero el polinomio, ¿no? Es decir, lo que tiene más términos, y después yo escribo 4x. Multiplicamos siempre igual que en la multiplicación con aritmética de la derecha a la izquierda. Entonces, 4x por 3 es 12. 4 por 3 es 12, y luego la x queda sola porque no hay otra con que multiplicar, nos queda 12x. Los dos son positivos, entonces acá queda positivo. Luego tenemos 4 por 2 es 8, y x por x va a ser x al cuadrado. Ok, acá esta sería nuestra respuesta, es la misma que la anterior. Ahora vamos a resolver otro ejercicio, otra multiplicación, pero en este caso de polinomios. Yo tengo en este ahora x más 2, ¿verdad? Este es un binomio. ¿Por qué es un binomio? Porque tiene dos términos, la x y el 2. Luego por 6x. Recuerden que cuando ingresen los datos en la GeoGebra, no es necesario que le pongamos el signo de multiplicación aquí abajo. Con que usted escriba los términos entre paréntesis, entonces le estamos indicando a la calculadora que es una multiplicación. Entonces, normalmente, como le dije en clase la semana pasada, algunos maestros, ¿verdad?, se enseñan a hacer esta multiplicación en algunos libros, hacerlo de manera horizontal. Y al final, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es una reducción de términos. Le dicen, vamos a multiplicar primero el 2 por el 6x, después por el 1, después vamos a multiplicar la x por el 6x y el x por el 1. Y al final hace una reducción de términos semejantes. ¿Cómo sería? Sería 2 por 6, x, ¿cuánto nos da? Nos daría 6 por 2, 12. Voy a escribirlo mejor en otro color, no está muy bajo este. 6 por 2, 12, queda la x. Luego, 2 por 1, 2. ¿Verdad? Como los dos son positivos, queda positivo. Ahora multiplicamos x por 6x, ¿cuánto sería? ¿Verdad? 6, ya sabemos que delante de la x hay un 1. Entonces, 6 por 1, 6. Como los dos son positivos, queda aquí positivo. Y le multiplicamos x por x, queda x al cuadrado. Es decir, x por 6x es 6x al cuadrado. Luego, x por 1, ¿verdad? Los dos son positivos, entonces nos va a quedar x, solamente x. Y luego, ¿usted qué es lo que va a hacer? Va a hacer reducción de términos semejantes. Va a tener que ordenar esto. Primero va a ir 6x al cuadrado. ¿Por qué? Porque tiene la x al cuadrado, ¿verdad? Tiene el mayor exponente. Luego vamos a sumar lo que tienen la misma variable, el mismo exponente. En este caso sería 12 más x. Entonces nos va a quedar 13x, ¿verdad? Los dos son positivos. Y luego nos va a quedar el 2 solo. Entonces, cuando usted hace esta multiplicación de manera horizontal, lo que está haciendo al final es una reducción de términos semejantes, como hacíamos con los primeros ejercicios. Pero el otro método, ¿en qué consiste? En multiplicarlo de forma vertical, que es el método que yo recomiendo a la hora de hacer este tipo de multiplicación. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Primero voy a escribir acá 6x más 1. En este caso no importa cuál va a poner usted arriba y cuál abajo. Si acá, por ejemplo, si uno de ellos, si acá este es 6x más 1, por ejemplo, si acá fuera 6x más x cuadrado más 1, entonces yo voy a poner primero arriba el que tiene mayor cantidad de términos, el polinomio más grande, y abajo voy a poner el que tiene menor cantidad. Yo le expliqué la semana pasada cómo es eso. Igual como cuando vamos a multiplicar. Si usted le dice multiplicar 350 por 20, lógicamente nosotros multiplicamos normalmente esto
vertical, porque así lo aprendemos en clase. Entonces decimos 350 por 20. Y ya luego usted comienza a hacer la operación. Multiplicamos primero el 0 por todo lo que está arriba. Después multiplicamos el 2 por todo lo de arriba. 2 por 0, 0. 5 por 2, 10. 0 iba 1. 3 por 2, 6 y 1, 7. Y luego, ¿qué hacemos? Procedemos a sumar. Y aquí nos va a dar al final 7000. Entonces, esta misma lógica que usted ocupa cuando va a hacer multiplicaciones de aritmética, esta misma secuencia, esta misma lógica, vamos a seguir cuando hagamos multiplicación de polinomios, ya sea o polinomio con polinomio o polinomio con monomio. ¿Okay? Este mismo criterio. Y vamos a poner arriba siempre el mayor término, el que tiene más cantidad de términos. Si usted quisiera poner arriba, ¿verdad? Abajo, lo que tiene mayor cantidad de términos, no hay problema, usted puede. Pero le va a pasar lo mismo en el caso de la multiplicación aritmética. Si usted pone arriba primero 20 y después acá abajo 350, ¿qué va a suceder? Que va a aparecer otra fila, porque primero va a multiplicar el 0 por lo de arriba, después el 5 por lo de arriba, después el 3 por lo de arriba, y al final va a hacer una sumatoria, va a sumar toda esta línea, mire, 4 líneas. Entonces lo mismo le va a pasar a usted en el caso de la multiplicación de polinomios, si pone abajo el polinomio que tiene mayor cantidad de términos, ¿ya? Entonces hagamos esta operación. Vamos a multiplicar 2 por todo lo de arriba. 2 por 1, 2. Queda positivo. 2 por 6x nos va a quedar 12x. Luego, x por 1 nos va a quedar x. Los dos son positivos, entonces nos queda la x positiva. Ahora multiplicamos x por 6x. X por 6, entonces recordemos que el 6 se multiplica por el 1, nos queda 6 por 1, 6, y x por x nos va a quedar x al cuadrado. Vamos a hacerlo acá. 6x al cuadrado. Repito, ¿dónde sale ese x cuadrado? X por x. Aplicamos la propiedad de los exponentes, ¿verdad? X tiene el mismo exponente. Ponemos la misma variable y sumamos su exponente. 1 más 1 es 2. Recordemos que esto se hace en la multiplicación. En el caso de la suma y resta es diferente. Y luego usted va a proceder a sumar, ¿verdad? Sumamos cuáles, los que tienen términos semejantes. 6x cuadrado no tiene términos semejantes, queda solo. 12x y x se pueden sumar porque tienen la misma x y está elevado al mismo exponente. Entonces nos va a quedar 13x más 2. Y esta es la respuesta, ¿verdad?, de la multiplicación de este binomio por este otro binomio. ¿Okay? Entonces, este mismo procedimiento usted va a hacer cada vez que va a multiplicar polinomios. Ahora, este otro ejemplo que vimos en clase, en el caso, vamos a hacer estos dos, en el caso de la división entre monomios. ¿Verdad? La división entre monomios es diferente a la división entre polinomios, pues para que esté claro de eso. Entonces, en el primer ejercicio decíamos que 14 al cubo por b a la cuarta decía entre. ¿Verdad? Cuando tenemos entre, nosotros entonces podemos hacer lo siguiente, podemos pasar esto a fracción de la siguiente manera, ¿verdad? Menos 2b al cuadrado. Esa fracción que tenemos acá arriba nosotros es como que tengamos, ¿verdad?, 14 al cubo b a la cuarta entre menos 2b al cuadrado, ¿verdad? Es eso mismo que tenemos acá. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Simplemente es simplificar, ¿verdad? Mitad de, si se puede, ¿verdad? Si no se puede, no hacemos nada.
mitad de 14, 7, mitad de 2, 1. Ahora, con los signos, nosotros aplicamos las mismas propiedades que en la multiplicación. Acá arriba el 14 es positivo y el de abajo, y el 2 es negativo. Entonces, más por menos, ¿no? ¿Cuánto sería ese signo que vamos a utilizar acá? O más entre menos. ¿No? Recuerden que el mismo procedimiento de la multiplicación. Alguien podría decirme, ¿verdad? Es más entre menos. Así es menos, ¿verdad? El mismo criterio de la multiplicación. Si acá yo tengo arriba positivo y abajo positivo, entonces más entre más o más por más es más. Si el de arriba fuera negativo y abajo negativo, entonces aplicamos el mismo criterio. Menos entre menos es lo mismo que digamos menos por menos, entonces aquí va a ser positivo. Si acá arriba tenemos un positivo, un negativo y abajo un positivo, entonces eso va a ser negativo. Y si el negativo está abajo y el positivo arriba, pues siempre va a ser negativo. ¿Okay? El mismo criterio de la multiplicación usted va a aplicar en la división. Okay, entonces, acá nos dio 7 entre 1 va a ser 7. Ahora, luego observamos, vemos si tienen las mismas variables, ¿verdad? Si hay las mismas variables, entonces podemos hacer la operación. Recordemos que en la suma y en la resta tenían que tener el mismo exponente, pero en la multiplicación y en la división no es necesario que tengan el mismo exponente. Con que tengan la misma variable es suficiente. Entonces aquí yo tengo la variable A, ya, tengo la variable A y luego tengo la variable B. Entonces acá arriba vamos a darle más espacio para hacerlo esto paso a paso. Entonces la A de arriba tiene un 3 y la A de abajo tiene un 1, entonces usted va a restar 3 menos 1. Luego tenemos B, la B de arriba tiene 4 y la B de abajo 2, entonces eso va a restarse. Entonces ya simplificando, nos quedaría 3 menos 1, nos va a quedar 2. Se restan, ¿verdad? Porque son signos contrarios. Y nos queda el signo del mayor de que es 3 positivo, que el 3 positivo, entonces va a quedar 2 positivo. Luego tenemos 4 menos 2, se restan, ¿verdad? Y nos va a quedar 2. ¿Qué signo ponemos? El signo del mayor, que es 4. Y este sería la simplificación de estos dos monomios, ¿verdad? Es decir, una división. En este consiste la división de monomios. Entonces, para ir a la recta final, para ya ir terminando, ya los últimos 15 minutos que nos quedan, vamos a hacer una introducción, jóvenes, de la nueva unidad que nos corresponde esta semana. En el campus yo le comparto una serie de videos que explican más detalladamente los tipos de productos notables y los tipos de factorización. Yo le voy a dar a ustedes acá una estrategia de cómo resolver los productos notables. Los productos notables, muy fácil de resolver. Existen se llama productos notables, jóvenes, porque existen ya una manera o un medio de cómo saber la respuesta. Voy a abrir la otra presentación, ¿verdad? Porque acá tengo otra. Sobre la presentación de esta semana. Recuerden que todo esto está en el campus para que ustedes lo revise, lo descargue y vea por favor los videos. Entonces, en álgebra hay un concepto llamado de productos notables y factorización. ¿Y qué cosa es eso de productos notables? Productos notables lo que me está indicando es que hay multiplicación. En matemática, cuando decimos producto, cada vez que nosotros escuchamos la palabra producto, ¿verdad? No es un producto de un objeto que vamos a vender, a comprar, ¿no? Cuando decimos producto estamos hablando de multiplicación.
hablamos de multiplicación. Entonces, cuando decimos producto, en este caso productos notables, estamos diciendo multiplicación notable. Eso es lo que significa producto notable. Y la palabra notable lo que nos indica es que existe una fórmula o un procedimiento de saber la respuesta sin necesidad de realizar todo el paso a paso, es decir, todo el procedimiento. Entonces aquí yo les muestro a ustedes en el campus, ya aquí en esta presentación y en los videos, los productos notables más comunes que se utilizan, ¿verdad?, acá en el álgebra. Binomio al cuadrado, suma por diferencia, binomio al cubo, trinomio al cuadrado, ¿verdad? Y estos dos, suma y diferencia al cuadrado. Cuando ustedes escuchen la palabra binomio al cuadrado, voy a ampliar esto para verlo mejor y para explicarlo. Cuando ustedes escuchan la palabra binomio al cuadrado, es decir, que es un polinomio que tiene dos términos. Esto es un binomio. Y cuando yo digo binomio al cuadrado, es decir, este binomio elevado al cuadrado. ¿Ya? Entonces, este binomio al cuadrado yo lo puedo desarrollar, ¿ya? Y lo puedo hacer multiplicando o aplicando los productos notables, es decir, las propiedades. Entonces, este binomio al cuadrado tiene un procedimiento que yo puedo seguir para saber cuánto sería esto al cuadrado. Es decir, a más b al cuadrado es como que usted tenga 5 al cuadrado. ¿Y cuánto sería, verdad? ¿Cuánto sería 5 al cuadrado? ¿Cuál es la respuesta? ¿Me pueden decir ustedes 5 al cuadrado cuánto sería? ¿O cuál es la respuesta? 25. No le escucho. 25. Así es, ¿verdad? 25. Así es, 25. ¿Verdad? ¿Por qué 25? Pues sencillamente porque 5 al cuadrado es lo mismo que yo tenga 5 por 5. ¿Ok? Si yo tuviera 5 al cubo, entonces significa que voy a multiplicar 3 veces 5. Y entonces lo mismo sucede en esto de los productos notables o en la multiplicación de algebraica. No sé, cuando yo tengo a más b al cuadrado, es exactamente lo mismo que yo tenga de a más b por a más b. Okay. Entonces, si usted le digo que esto se puede resolver o desarrollar, ¿ustedes qué dicen? Yo puedo desarrollar a más b por a más b. Eso se puede resolver de acuerdo a lo que hemos aprendido en clase. ¿Cómo harían ustedes para resolver eso? Recordemos que este apenas es un tipo de producto notable, ¿verdad? De los 6 que tengo por acá, 3, 6, 7 ejemplos. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Pues aplicando lo mismo que aprendimos nosotros, una multiplicación de productos. Lo puede multiplicar horizontalmente o lo multiplica de manera vertical, tal como yo le he estado enseñando acá en clase. Entonces, a más b por a más b es esto mismo. Usted va a multiplicar b por b. ¿Cuánto sería? Resolvamos junto esto, por lo menos este ejercicio. La próxima semana vamos a hacer lo más importante de los productos notables. Lo demás le va a corresponder a usted investigarlo por su propia cuenta, ¿verdad? Por factor tiempo. ¿Cuánto sería b por b? ¿Verdad? Este b por b, ¿cuánto nos da? Ayúdenme por favor a resolver esto. B por b, ¿cuánto nos da? ¿Cuánto es b por b? Es un signo de multiplicación. Entonces sería b al cuadrado. Entonces aquí voy a poner b al cuadrado.
Entonces, las dos b son positivas, entonces más por más es más. Luego voy a multiplicar b por a. Entonces, como las dos son diferentes variables, no pasa nada. Ellas van a quedar solamente multiplicando a por b, ¿verdad? Nos queda de esa manera. Ahora vamos a multiplicar esta a por todos estos valores que están acá arriba. Entonces, a por b, igual no va a pasar nada porque son de diferentes variables, solamente quedan multiplicando. Las dos son positivas, entonces nos va a quedar acá positivo. Luego, a por a, entonces son la misma variable a, y entonces sumamos su exponente, entonces nos queda a al cuadrado. Luego, ¿qué hacemos? ¿Verdad? Vamos a sumar o reducir términos semejantes. La a al cuadrado no tiene otro con que sumar, entonces nos queda a al cuadrado más, recordemos que delante de este término hay un 1, ¿verdad? 1 más 1 va a ser 2, y quería luego la misma variable es ab, más b al cuadrado. Vean ustedes todo el procedimiento que tuve que realizar para saber cuánto era a más b al cuadrado. Pero en álgebra ya esta respuesta que está acá la podemos conocer aplicando las propiedades, ¿verdad?, de los productos notables. Y acá aparece, miren, ¿qué me dice las propiedades de los productos notables? El desarrollo de este binomio al cuadrado va a ser exactamente igual a la primera cantidad al cuadrado más 2 veces la primera cantidad por la segunda más la segunda cantidad al cuadrado. ¿Okay? Entonces, como ustedes pueden ver, yo ya conozco cuál es la respuesta de a más b al cuadrado sin necesidad de hacer la multiplicación. ¿Okay? Entonces, y así tenemos otras propiedades. Ahí también puede ser a menos b, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder cuando está en este caso a menos b al cuadrado? Va a suceder que este signo va a ser negativo y el otro positivo. Ahora, abajo tenemos otras propiedades, ¿verdad? Este se llama suma por diferencia. Yo tengo a más b, multiplicamos a menos b. Dice que la respuesta de esta multiplicación, según las propiedades de los productos notables, dice que tiene que dar a al cuadrado menos b al cuadrado. Vamos, entonces, ya aquí yo conozco esta respuesta sin necesidad de hacer el paso a paso. Ahora demostrémoslo, a ver si es cierto. Vamos a hacer por lo menos esta demostración, ¿verdad?, para ir terminando. A más b. Entonces, acá, jóvenes, antes que eso me olvide, ¿qué tienen que hacer ustedes? Ustedes no necesitan saberse o aprenderse de memoria todas estas propiedades, a menos, ¿verdad?, que te tenga buena memoria, entonces se lo memoriza. Pero ¿cuál es el secreto que yo le voy a dar o le doy sobre esto? Es que ustedes simplemente lo que tienen que hacer es multiplicar. Ya vamos a hacer este ejemplo. Entonces, los productos notables me dicen que a más b por a menos b es lo mismo que tengamos a al cuadrado menos b al cuadrado. Vamos a ver si es cierto, vamos a comprobarlo. A más b por a menos b, ¿cómo hago para comprobar esto? Yo multiplico, voy a multiplicar acá, como siempre, en vertical. A más b por a menos b. Entonces multiplicamos menos b por b, ¿cuánto nos da, jóvenes? ¿Verdad? Aquí tienen menos por más, es menos, y b por b es b al cuadrado. Ahora multiplicamos menos b por a, ¿verdad? Este es negativo, este es positivo, entonces nos va a quedar la respuesta negativa. Y como los dos son de diferentes variables, no va a pasar nada, ¿verdad? Queda multiplicando. Ahora multiplicamos a por b. La a es positiva, b es positiva, entonces la respuesta va a ser positiva. Y quedan igual, ¿verdad? Porque no pasa nada. Lo pongo acá juntos porque tienen la misma variable y el mismo exponente. Ahora yo multiplico a por a, los dos son positivos, entonces la respuesta va a ser positiva, y a por a es a al cuadrado.
Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Es reducir términos semejantes. La a al cuadrado no tiene con quién sumarla, entonces va a quedar a al cuadrado. Ahora, ¿qué pasa aquí? Yo tengo menos, este de acá ya sabemos que hay un 1 implícito, ¿verdad? Menos AB y más 1AB. ¿Cuál sería menos 1AB más menos 1AB? ¿Cuánto sería la respuesta, jóvenes? Ayúdenme. Se elimina. Así es, se elimina. Es 0. Ya. Otra forma de decirlo es que menos 1 más 1 es, vamos a ponerle 0, ¿verdad? Y acá 0 por AB, ¿cuánto va a ser? 0, ¿verdad? Porque todo número multiplicado por 0 es 0, entonces no. Y luego acá nos va a quedar menos B. Y esta es la respuesta de esa multiplicación. Y como ustedes pueden ver, este resultado es el mismo que nos dice las propiedades de los productos notables. Como ustedes pueden ver, en los productos notables es mucho más sencillo, ¿verdad? Porque ustedes no tienen que memorizarse todas las propiedades. Con que ustedes aprendan a multiplicar, pueden resolver cualquier producto notable. Hagamos este último para terminar. Aquí yo tengo binomio al cubo. Binomio al cubo es decir, un binomio, ¿verdad? Dos términos que está elevado al cubo. Entonces voy a separar esto acá para hacerlo aparte, para ir terminando con esto. Supongamos que a ustedes les sale un ejercicio así, un binomio a más b al cubo. ¿Qué significa a más b al cubo? Pues que usted, igual como en aritmética, si yo tengo 2 al cubo, ¿verdad? 2 por 2 es 4, 4 por 2 es 8. ¿Qué significa 2 al cubo? Usted va a multiplicar 3 veces el 2. Eso significa 2 al cubo. Entonces, esta misma propiedad o procedimiento, paso, vamos a aplicar acá en álgebra. Si usted tiene a más b al cubo, significa que va a multiplicar 3 veces a más b. En este caso no lo vamos a hacer paso a paso por falta de tiempo, tal vez lo hacemos la otra semana, ¿verdad? O lo hacen ustedes en su casa. Entonces, si usted multiplica a más b por a más b, tenemos que dar el resultado que nos dice las propiedades de los productos notables, que dice que va a ser la primera cantidad al cubo más 3 multiplicado por la primera cantidad al cuadrado por la segunda, más 3 por la primera cantidad por la segunda al cuadrado, más la segunda cantidad al cubo. Es decir, para llegar a ese resultado que tenemos acá arriba, ¿qué va a tener que hacer usted? Pues multiplicar a más b, luego a más b, y usted va a obtener un resultado, igual como hicimos en el otro caso, que sería más o menos así, a más b por 2 veces ab, más la segunda cantidad al cuadrado. Luego, ese resultado, usted lo va a multiplicar otra vez por AB. Y aquí, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Va a tener que multiplicar esta B por todos los valores que están acá arriba. Y vamos a tener una fila. Luego, la A por todos los valores de arriba y obtenemos otra fila. Y luego, nos va a corresponder sumar todos los términos semejantes. Y vamos a llegar a este resultado. Para no atrasarnos, ¿verdad? Porque ya estamos casi la hora, tenemos una hora ya. Vamos a hacerlo en GeoGebra para ver si es cierto que nos vamos a obtener este resultado. Memoricen esto, ¿verdad? A al cubo más 3 al cuadrado más por b más 3ab al cuadrado más b al cubo. Vamos a GeoGebra para terminar y pasar la asistencia. Entonces escribo entre paréntesis a más b, después otra vez entre paréntesis a más b, otra vez entre paréntesis a más b, y damos enter, ¿verdad? Y acá nos aparece a más b al cubo. Aquí me faltó decirle algo. Pues ustedes ven, ¿verdad? Nos va a dar a más b. Por a más b, GeoGebra nos escribe a más b al cubo, ¿verdad? Pero nosotros no nos sirve eso. Yo lo que quiero es que GeoGebra me desarrolle esto. Entonces vamos a aplicar otra técnica.
En GeoGebra usted se verá acá donde están los tres puntitos, acá donde están los tres puntitos, va a buscar la opción álgebra. Acá en la computadora se ve un poco diferente que el celular. Entonces nos va a mirar la opción álgebra y después al comando desarrolla. Entonces, damos clic en el comando desarrolla y acá nos va a aparecer ¿verdad? El comando desarrolla con un paréntesis. Y dentro de ese paréntesis escribimos a más b al cubo. Abrimos otro paréntesis, ¿verdad? Dentro del paréntesis escribimos a más b elevado, ¿verdad? Utilizamos acá esta menú o botón que está ahí. Nos escribimos, vamos, ya se nos quitó, ¿no? A más b elevado al cubo, perdón, sería el cubo. Vamos a hacerlo de nuevo porque aquí se me desconfiguró al salir. Vamos a escribir dentro del paréntesis de desarrolla a más b, paréntesis, nos salimos afuera del paréntesis, escribimos, elevamos al cubo y damos enter. Y ahora GeoGebra nos desarrolló ese polinomio al cubo y es la misma respuesta que teníamos nosotros, que a al cubo más 3 veces a al cuadrado por b más 3 por a por b al cuadrado más b al cubo. Entonces, los productos notables, en conclusión, nos ayudan a encontrar la respuesta de un producto entre dos polinomios sin necesidad de hacer el paso a paso. Y la factorización, jóvenes, ya no nos dio tiempo, la vamos a ver la próxima semana, es al revés, es el paso contrario. En producto notable usted va a multiplicar para llegar a desarrollar un polinomio. Pero en factorización es al revés. En factorización nosotros nos dan un polinomio y este polinomio tenemos que pasarlo a un producto o pasarlo a factores. ¿De dónde viene la palabra factorización? La palabra factorización viene de la palabra factor. Y ustedes han escuchado el término que el orden de los factores no altera el producto, ¿verdad? Es una frase famosa. ¿Qué significa eso? Que el orden de los factores altera el producto, que si usted tiene 2 por 8 va a ser igual a 16, pero si pone 8 por 2 igual a 16. ¿Por qué? Porque no importa en qué orden pongamos los factores. ¿Y cuáles son los factores? El 8 y el 2, es decir, los dos números que estamos multiplicando. Entonces, factorización viene de eso. ¿Y la factorización para qué nos ayuda? Para pasar este polinomio que tengo aquí, pasarlo a factores. Como vimos en los casos de los productos notables, esto que está acá es lo mismo que tengamos de a más b por a más b, y a más b por a más b es lo mismo que tengamos a más b al cuadrado. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en los productos notables? Pasamos eso que está acá en esto, y en la factorización pasamos este polinomio a factores. Eso es factorización. Entonces, eso vamos a practicar la próxima semana, pero revisen por favor los videos que yo les comparto. ¿Alguna consulta antes de pasar a la asistencia, jóvenes, o un aporte sobre esto?